A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido, usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. Ahorros nos hacen visualizar la vida, lo que cambiaríamos, pero también lo que haríamos. Así es ahorrar con la cuenta naranja y los planes naranja del Banco Popular. La seguridad que nos da nos permite lo que queremos lograr. Visualícelo ahorrando con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Claro que suena bastante bien la idea de cambiar de carro, pero ¿y mi licenciatura? Igual que ella, hay un montón de gente que dice que no puede, pero... Remodelación, hagamos que pase. Refundir deudas, hagamos que pase. Celebrar una vida juntos, hagamos que pase. ¡Ey, pero me invitan, ¿verdad? El crédito para asalariados del sector privado está para hacer realidad lo que usted quiere. Solicita el suyo en nuestros canales oficiales y hagamos que pase. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Buenas tardes, televidentes. Bienvenidos a un espacio más de Punto de Vista, donde su opinión vale acá en TV Plus. Como siempre, con el análisis de los temas más importantes que acontecen en nuestro país. Todos los jueves, de 6 de la tarde a 7 de la noche, con repetición sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Bueno, nos acompaña el gerente de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, el señor Ubaldo Carrillo, con quien vamos a compartir para entender un poco, bueno, pues algunas inquietudes que nos han hecho algunos televidentes sobre dudas respecto al tema de pensiones, de cómo pensionarse con la Caja Costarricense del Seguro Social. Ahora que han sido noticias en los últimos días por los cambios que hemos tenido en Ubaldo, que no estaría de más, pues, explicarnos. Así como también, bueno, pues es increíble las cosas que a veces la gente le pregunta a uno, ¿verdad? No se puede imaginar en ciertos casos. Y, bueno, solo cuando pues, se hace la consulta uno se percata de que, vaya, en esto de las pensiones hay situaciones. Muchas gracias, don Waldo, por recibirnos desde su despacho, por tener la gentileza de compartir con nuestra audiencia y de esta forma conversar con los costarricenses. Bienvenido, Waldo. Gracias, don Carlos, muy amable. Un saludo a la teleaudiencia y por supuesto a usted y su programa, a todos los que participan y hacen posible que este medio pueda extenderse a lo largo y ancho del país. Y como muy bien usted lo plantea, el tema de las pensiones ha estado en boga, estará en boga y siempre estará en boga. ¿Por qué? Porque acordémonos que la seguridad social no solamente es salud, sino también, más allá de la salud, cuando la persona llega a ser adulto mayor o cuando acaece alguna de las contingencias como la invalidez o la muerte, evidentemente el paraguas de la seguridad social siempre va a estar presente para sustituir parte del ingreso que la persona deja de percibir o la familia en caso de vejez, invalidez o muerte. Entonces, siempre las pensiones van a ser un tema. Inclusive, más allá de que me arriesgaría a decir que la existencia de un régimen de pensiones no se pone en entredicho, sino más bien yo creo que la discusión más allá va a ser cómo financiar el tema de las pensiones a nivel nacional para lograr que la cobertura crezca. Don Carlos, porque actualmente solo el 65% de los adultos mayores tiene pensión en este país. Hay un 35% de adultos mayores que no tiene pensión. Entonces, como país, debemos discutir cómo llevar más allá el financiamiento de la seguridad social para lograr que todos los adultos mayores tengan pensión, tengan acceso al seguro de salud y tengan una calidad de vida adecuada. Don Waldo, vamos a ver, con respecto a la pensión de la Caja Costarricense del Seguro Social, hubo cambios durante este año. ¿Y qué consisten esos cambios que se dieron? Sí, vamos a ver, los cambios que rigen a partir del día 12 de enero de este año 2024 fueron ajustes que se discutieron hace más de 2 años, y me arriesgaría a decir más de 3 años, quizás 4.
Hubo una gran discusión donde sectores sociales participaron y en el año 2021 la Junta Directiva aprueba estos ajustes. ¿Y en qué consisten estos ajustes? Vamos a ver, consiste en darle solvencia y sostenibilidad al seguro de invalidez, vejez y muerte. Bueno, eso es el gran objetivo. ¿Qué debemos de entender por solvencia? Solvencia, tener los recursos suficientes para garantizar el pago no solamente de los actuales pensionados, sino de los futuros pensionados. Cuando hablamos de solvencia, hablamos de mantener el compromiso con las nuevas generaciones. Y cuando hablamos de sostenibilidad, que es el otro elemento que busca esta reforma, devolverle al IBM una parte de solvencia y sostenibilidad, es la relación de ingresos y gastos, que vayan en equilibrio a un horizonte de tiempo adecuado, ¿verdad? Que permita al seguro de invalidez, vejez y muerte cumplir con los términos de la solvencia y sobre todo ir ajustando esos parámetros como se hicieron ahora de tal manera que podamos tener un seguro sostenible por lo menos hasta el 2050. Sí, don Juan, perdón, te quiero interrumpir, tal vez si nos focalizamos en qué consisten los cambios, no el por qué o el para qué, porque ha sido muy polémico el tema también de que el Estado no paga, ¿verdad?, sus obligaciones con la caja, en fin, ha habido toda la situación, la morosidad también que hay en la empresa privada. Por razones de tiempo yo preferiría también focalizarme un poco en qué consistieron los cambios, sobre todo hacia el asegurado, hacia la persona que está cotizando para poder avanzar más. Sí, el Estado sí paga sus cuotas patronales, ¿verdad? Tal vez ahí, y la morosidad patronal es menos de un 3%, entonces son paradigmas que como usted lo plantea... Hay 3.000 millones de dólares, don Waldo, que el Estado no le ha pagado la caja, no solo en tema de pensiones, sino también en salud. En salud, estamos hablando de pensiones, ¿verdad? Entonces, desde los años 90. Pero esos no son recursos de pensiones, o ¿querés que hablemos de salud o de pensiones? Ahí es salud, entonces, pensiones no. Pensiones no. En pensiones hay una morosidad, pero no es esa cantidad que usted plantea. Por eso te digo, el tema de las pensiones, vamos a ver, la seguridad social, son dos hermanos, salud y pensiones, ¿verdad? Son dos hermanos. Históricamente ha habido una deuda del Estado con la caja en salud, ¿verdad? Inclusive cuando se da el traspaso de hospitales a la caja y ese tipo de cosas que no me voy a meter. Y también empieza a aparecer una deuda del Estado, como Estado, no como patrono, porque como patrono está al día, que es el aporte solidario de como Estado surge para poder financiar algunos elementos como la pensión mínima, ¿verdad? Cuando se hagan unos ajustes en la prima. Y ahí sí empieza a crecer una deuda, pero no es todo lo que usted mencionó. La gran mayoría es salud y una parte es pensiones. De esos 3.000 millones de dólares, usted tiene el dato, ¿cuánto debe el Estado sobre pensiones? Sí, por pensiones anda alrededor de 500.000 millones, 600.000 millones de colones. Estamos hablando de unos 1.000 millones de dólares, entonces. No, $1 millón. No, $1 millón son 520 millones. Son 500 millones, sí, tiene razón. Sí, son 1.000 millones de dólares, entonces. Sí. Ok, bueno, ya explicaba eso, que no era el fondo del asunto, ¿verdad? Pero bueno, no está de más, a veces en la vida hay que explicar el porqué de las cosas y para qué. Hubo unos cambios en cuanto a las edades, ¿verdad? Para pensionarse. Hay gente que está muy preocupada porque pues consideran de que hay trabajos, es difícil, ¿verdad? Pensionarse siendo adulto mayor. Y también hay políticos que están sugiriendo inclusive ir más allá, aparte de estos cambios, y aumentar aún más la edad. Sin embargo, hay preocupación porque parece que Costa Rica ha firmado tratados internacionales donde eso no se puede, pues poner a adulto mayor a trabajar forzosamente y si no, no pagar una pensión. Entonces se habla inclusive de aumentar más las cuotas, para que, sobre todo gente como tal vez usted y yo nos podamos pensionar algún día. Yo tengo mis dudas de que llegar a tener pensión, quizás está difícil eso. ¿En qué consiste, don Waldo, esos cambios que se dieron, aparte del aumento de la edad y de cuotas? ¿Es eso nada más el tema de los cambios, aparte de que quería retirarse anticipadamente y que eventualmente pues ya ese plazo pasó, ya los que hicieron la gestión pues le hicieron, los que ya no pues estamos fuera? Sí.
¿O hay algo más que se ha quedado en el tintero por ahí, en el tapete, y que no haya salido a la luz pública? Todo ha salido a la luz pública, nada está Todo. oculto. En la caja hay transparencia y principalmente la transparencia gobierna el seguro de invalidez, vejez y muerte. El tema aquí de fondo, don Carlos, es entender que el ajuste para este año 2024 no incluye incremento en edades, ¿verdad? Que eso es un error de concepto que hemos tratado de aclarar y lo voy a plantear hoy otra vez. El reglamento del año 1947 del seguro de invalidez, vejez y muerte, la edad de retiro, tanto para hombres y mujeres, nace con 65 años de edad. Y esa es la edad que está activa hoy. ¿Me explico? O sea, la caja, la junta directiva no ha modificado la edad de retiro. Eso Waldo, me lleva a hacerle una pregunta. ¿Cuánta gente se pensionaba antes? Porque el promedio de vida en Costa Rica en esos años era 60 años. Eso es como, por ejemplo, poner una edad para pensionarse ahora a los 85 años, una cosa así. Sí, vamos a ver, lo que quiero contarle, don Carlos, es que la edad de 65 años es la edad con la que nace el régimen. Sí, nació con esa edad, por eso. 47, pero evidentemente, lo que más tenía en el 47, 48, 49, 50, sí, eran pensionados por invalidez y por muerte, ¿verdad? ¿Dónde es que nace la alternativa de retiro anticipado? El hombre a los 62 años y la mujer a los 60. Conforme el régimen de invalidez, vejez y muerte va avanzando, llegamos a la década de los 80 y evidentemente las personas empiezan a irse a edades anticipadas porque en alguna administración tomaron la decisión de crear el retiro anticipado. Pero el retiro anticipado se crea, ¿verdad?, en esas épocas y no se genera una fuente de financiamiento adicional. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahora el 12 de enero? Que se elimina el retiro anticipado. Don Waldo, perdón que le interrumpa, pero no es cierto que antes, o sea, a los 58 años se podía pensionar a la mujer y no anticipadamente, ¿no? Que ya por era anticipado. Era anticipado. Era anticipado, sí, todo es anticipado. El IBM no nace con el retiro anticipado. Y a los 62 el varón, que yo nunca he entendido por qué hay una discriminación para el varón, pero bueno, así está estipulado, ese también era anticipado. Era anticipado. Ah, eso vale la pena aclararlo, Waldo. Sí, la gente no, yo lo he aclarado, ¿verdad? Yo lo he aclarado, pero cada falta. No, ¿verdad? En otros medios se ha expuesto y por eso es que empecé de la forma en que empecé. La edad de retiro en el IBM siempre ha sido 65 años. Desde el 47 que tuvo su génesis a hoy. Eso no ha cambiado. Lo que ha venido agregándose en el tiempo fueron esas alternativas de retiro anticipado, ¿verdad? Que hoy, el 12 de enero, se dejan sin efecto y ahora solo queda la alternativa de 65 años para el hombre, retiro ordinario, con la cual nació el IBM, y la mujer siempre queda con una alternativa de retiro anticipado a los 63 años. ¿Y por qué hay una discriminación para el hombre en eso, Waldo? ¿Qué es? ¿Porque más trabaja el hombre? No, vamos a ver, el tema aquí es una acción afirmativa, puede usted llamarle discriminación, pero positiva, en favor de la mujer, por dos razones, por su doble rol y por su proceso de inserción en el mercado de trabajo que no se ha completado. Si usted analiza la planilla del seguro de IBM, el 70% son hombres y el 30% son mujeres. Entonces hay un bono de género que todavía como sociedad tenemos que trabajar y potenciar para que la mujer se vaya insertando en el mercado de trabajo y llegue a los niveles que tiene el hombre. Bueno, no ha funcionado el tema de la participación política de la mujer, ¿verdad? Sigue siendo, en ese sentido, la mujer en el campo laboral discriminada. Yo no me canso de hablar. Por eso es que hay que hacer acciones afirmativas como esta para lograr que... Yo tengo mis dudas de que esto ayude. Pero bueno, es una opinión muy personal, ¿verdad? Yo sí creo que la mujer debe ser más tomada en cuenta en el campo laboral, pero uno de los problemas que tiene la mujer para ser tomada en cuenta en el campo laboral es con quién dejar los chiquitos, ¿verdad? O con quién dejar el abuelo que está por ahí, ya a punto de morir, ¿verdad? Entonces,
hay un rol ahí que la sociedad costarricense no ha encontrado para la mujer y bueno, buscamos estas cosas. Sí, en el caso de la seguridad social, ¿verdad? En materia de pensiones, hacemos esa diferenciación, sí, tomando como referencia esos elementos que usted plantea. Y el doble rol no lo entiendo, porque ahora en las casas, pues no todo el mundo hace de todo, ¿verdad? Eso ya cambió también, eso fue en el siglo pasado, cuando yo era niño, ¿verdad? Eso es una discusión. Sí, el doble rol, pues yo limpio, lavo, plancho. Principalmente cuando uno habla de doble rol de cuidador, ¿verdad? El rol de cuidador de la mujer. A mí me toca cuidar a mi papá, entonces tampoco, ¿verdad? En fin, sí, pero bueno. La mujer tiene un rol de cuidadora no solamente con los hijos, sino que hemos analizado y encontrado que también tiene un rol de cuidador con los adultos mayores. Sí, los adultos mayores, bueno, depende. Vuelvo y repito, a mí me toca cuidar a mi papá y a mi mamá, que son ya personas nonagenarias, ¿verdad? Ha cambiado mucho, pero es un tema sociológico que ahí después en un futuro los políticos tendrán que justificar. Bueno, concluimos este primer segmento entonces, llegando a la conclusión de que en realidad la edad para jubilarse en Costa Rica desde los años 47 en adelante. 47 en adelante son 65 años. En esa época el promedio de vida en Costa Rica creo que andaba 60 años, o sea, la gente puede jubilarse. No sé en qué caso se jubilaron. Por eso es que eran más pensiones de invalidez y de muerte. Así sí, alguien porque se murió y dejó, no sé, por ahí algún pobre abandonado, ¿verdad? Una persona con discapacidad menor de edad. Y entonces lo que pasó en los años 80, tal vez producto de la Guerra Fría, producto de los embates que nos llegaban de Centroamérica, de que si no construíamos un sistema social un poquito más equilibrado y justo, nos podía golpear también aquí la guerrilla, ¿verdad? De izquierda en Costa Rica. Entonces se dio este cambio de pensionarse anticipadamente, pero bueno, ahorita don Daniel Ortega se conforma con estar en Nicaragua, digo yo. Ahora quiero ver qué pasa, eso le dije yo, no hago algo. Remodelación. Hagamos que pase. Refundir deudas. Hagamos que pase. El crédito para asalariados del sector privado está para hacer realidad lo que usted quiere. Solicite el suyo en nuestros canales oficiales y hagamos que pase. Este país lo construimos entre todos y todas. Más de 225,000 créditos a personas empresarias y MIPYMES y más de 1,100 créditos otorgados a organizaciones sociales. Promovemos el bienestar y confianza de administrar su pensión para un retiro digno, con más de 2,245,000 cuentas cliente en la operadora de pensiones. Un banco social y solidario. Entre todos. Mi banco es el Popular. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Continuamos compartiendo con el gerente de pensiones de la Caja Costarricense, Waldo Carrillo, hoy entendiendo un poco algunos temas de las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, tanto el régimen de invalidez, vejez y muerte, como el régimen no contributivo. Don Waldo, para ir entrando en materia, ya que en la primera parte pues entendíamos que hubo algunos cambios, pero que producto de una reforma que se hizo en los años 80, en realidad la edad siempre ha sido la misma, 65 años para pensionarse. Hubo un ajuste de cuotas también, ¿verdad? Se aumentaron las cuotas, creo que se pasó de 240 a 300. Pues estoy Vamos a ver, las cuotas siguen siendo las mismas, ¿verdad? La edad de retiro en Costa Rica es 65 años con 300 cuotas en el caso de la mujer y el hombre, y ahora que se le permite un anticipo todavía a las mujeres es 63 años con 405. Donde hubo un ajuste es cómo estimar el promedio salarial para determinar el monto de la pensión. Antes del 12 de enero, el promedio salarial o la estimación del promedio salarial se hacía con los últimos 240 salarios traídos a valor de hoy, y de ahí se calculaba un promedio. El ajuste a partir del 12 de enero es que se toman los 300 salarios más altos de la vida laboral de la persona, se traen a valor de hoy y se estima el promedio. Ese fue el ajuste que hubo. Entonces, ¿por qué se hace ese ajuste? Vamos a ver, en técnica de pensiones, don Carlos, el promedio debería de tomarse de toda la vida laboral, ¿verdad? Si una persona cotizó 400 meses, técnicamente debería calcularse con los 400 más altos, con los 400, no con los más altos. Entonces,
En la caja venimos en ese proceso. Primero, antes del 2005 eran los 48 salarios más altos de los últimos 60 meses, pasamos a los 240 y ya vamos por los 300 salarios más altos de la vida laboral. ¿Por qué la mayoría? Sí, porque el promedio de cotización fue con la mayoría, no fue con unos cuantos. Hoy vengo un poco inquieto, debe ser que desayuné demasiado. Vamos a ver, hablar de promedios de salarios, ¿cómo hacen ustedes en la caja para mantener esos salarios en colones constantes? Esa es mi primera pregunta. De hoy. Es lo que le decía al principio. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que mi primer salario, yo tuve en una municipalidad como tesorero municipal, eran 17.500 colones. Sí. Pero en aquella época ganarse esa plata era como ganar lo que ganan ahora, algo parecido, ¿verdad? En ese mismo cargo. Entonces, esa es la primera pregunta mía. O sea, en colones constantes, ¿cómo traducen ustedes ese salario que la persona tenía hace 30 años a valor de hoy? ¿Verdad? Porque si yo calculo todo eso con base en lo que ganaba la persona antes, imagínate, ¿verdad? Sí, eso se actualiza. Por eso le decía, don Carlos, que se escogen los 300 salarios más altos. Entonces, para no, pero es que aún sí, pero no que interrumpa, Waldo, pero es que aún escogiendo los más altos, no estaríamos trayendo a colones constantes. No, déjeme terminar. Ajá. Para poder escoger los 300 más altos, actualizamos todos los salarios. Y una vez actualizados, escogemos los 300 más altos. Se pone en el ranking el más alto hasta el menor. Con base en lo que se paga ahora, entonces. Con base en la inflación, o sea, se actualizan por inflación. Desde el momento en que usted lo devengó, por ejemplo, hace 20 años, lo traemos a valor de hoy, ¿verdad? Devolviendo la inflación, o como dice usted, haciéndolo constante al día de hoy. Sí, es que colones constantes no solo la inflación, también está el tema de la moneda, ¿verdad? La devaluación de la moneda, la depreciación del dólar. Nosotros actualizamos en función de la inflación, don Carlos. Nada más la inflación. Solo la inflación. Sí, o sea, los colones que la persona devengó en el año, no sé, 80, los actualizamos a hoy por la inflación a que ha sido sometida ¿verdad? La persona, ese ingreso a hoy. Sí, porque el dólar en los años 80 tenía muchísimo más valor que ahora, ¿verdad? Sí, pero otra vez, todo va ligado. Por ejemplo, hay momentos de inflación alta, hay momentos de depreciación de la moneda alta, ¿verdad? Entonces, sí, pero para hablar de colores constantes hay que tomar inflación, devaluación. Usted, por ejemplo, ve ahora, la moneda más bien se aprecia y estamos en deflación, entonces van de la mano. Por eso es que cuando uno toma un parámetro de estos, es muy adecuado para poder identificar cuál es la realidad hoy de la vida laboral en materia de ingresos de la persona para calcular su salario promedio. Sí, bueno. Don Waldo, la gente nos ha preguntado, para ir entrando en materia de lo que yo le decía a usted que queríamos conversar hoy, sobre los procesos de adjudicación de la pensión, por ejemplo, de una persona difunta que estuvo casado con otra persona, pero que luego se divorció, que aparece ahora una segunda compañera que dice yo vivía con él. ¿Cómo queda en este caso el tema de las pensiones? Porque de repente con la persona que se divorció tenían un monto fijado por un juez, pero y ahora que la persona está muerta, ¿cómo se resuelve eso? Han habido algunos, por lo menos hay una televidente que dice que le dijeron que eso duraba 6 meses en resolverse en la caja. A mí me pareció un plazo altísimo. Voy a explicarle primero cómo se otorgan las pensiones. Ok. Vamos a hablar de muerte. Los beneficiarios de una pensión por muerte de un afiliado, ¿verdad? Al seguro de invalidez, vejez y muerte, pueden ser la cónyuge, ¿verdad? La viuda. Puede ser también una excónyuge, la divorciada, como usted muy bien lo dice, siempre y cuando tenga pensión alimentaria dictada en sentencia firme por un juez. Puede ser beneficiario también pareja del mismo sexo, ¿verdad? No necesariamente que haya matrimonio, pues si hay matrimonio, bien, y si no, también puede ser como compañero o compañero.
Pueden ser beneficiarios los hijos menores de 18 años y los mayores de 18 años hasta los 25, siempre y cuando se mantengan estudiando. Pueden ser beneficiarios hijos mayores de 25 años, si son inválidos, no hay ningún problema, se les puede otorgar. Y en ausencia de huérfanos o cónyuge, pueden ser beneficiarios también los padres y hasta los hermanos del fallecido. Entonces hay una gama, pero yéndome a la pregunta original, en caso de muerte, si el fallecido tenía esposa, evidentemente la esposa va a recibir pensión. Si tenía una excónyuge, o sea, una persona, una divorciada, también va a tener pensión, y lo que se hace es que se otorgan las pensiones de forma proporcional al monto máximo que el reglamento establece para la viuda, que es un máximo de un 70%. Entonces, si hay dos viudas, o una viuda y una compañera, o un compañero del mismo sexo, o compañero del mismo sexo, se dividen proporcionalmente a un tope de 70% de la pensión que le hubiera tocado al fallecido. Ok, y es cierto, Waldo, que ese proceso dura medio año. Vamos a ver, hay procesos que se alargan, hay unos que son muy rápidos. ¿Cuáles son los rápidos? Donde hay una viuda, ¿verdad? Y no hay que ir a investigar a campo la situación de pareja de la persona que falleció. ¿Y por qué digo ir a campo? Aquí entran los trabajadores sociales, don Carlos. El trabajador social va al campo, identifica si había una compañera, ¿verdad? Hace un informe social y identifica también, evidentemente, por las consultas al registro civil, que hay una viuda, la esposa, ¿verdad? El trabajador social hace el informe y recomienda, ¿verdad? Las visitas se hacen a la persona puede poner sus testigos, el que es compañero o compañera, ¿verdad? ¿A qué me refiero con testigos? Sí, él vivía conmigo, ella vivía conmigo, etcétera, etcétera, y pone sus testigos. Es todo un proceso, ¿verdad? De investigación de campo. Esos son los que se alargan más, cuando hay más de un núcleo familiar del fallecido. Ok, pero puede llegar ahora hasta medio año, más tiempo. Hay sucursales, por ejemplo, en la región Chorotega, donde las distancias son largas, donde seguramente el trabajador social va a tener que hacerlo. Hay demanda también en algunas sucursales, como la de Guadalupe, que es una sucursal con demanda alta, que seguramente se va a alargar al promedio. El promedio que nosotros tenemos establecido como meta son 45 días, don Carlos. 45. Pero se puede alargar más, entonces. Se podría alargar más en función del número de núcleos o grupos familiares del fallecido. Una vez un trabajador social tuvo que atender la muerte de un piloto que tenía 5 grupos familiares. Wow, es un récord Guinness, ¿verdad? Entonces, todo depende, ¿verdad? Pero la gran mayoría está entre 2 meses, lo más que dura un trámite de esta naturaleza. Ok. Sí, porque a mí me pareció, don Waldo, bastante raro ese caso. Y si ya se alarga, evidentemente, que la persona nos informe de que su caso no se resuelve, ¿verdad? Pero no se resuelve. Si es un caso donde hay una estudiante universitaria de menos de 25 años, la señora tenía una pensión fijada ya por ley. En fin, ahí tiene una discusión si el señor vivió o no con otra persona. Aparentemente el proceso de divorcio precisamente ponía que esa persona era secretario, no sé qué cosa. Sí. Pero ahora resulta que... Perdón, don Carlos, y hay otros casos que se pueden alargar un poquito más, que son los huérfanos inválidos. Entonces, antes de otorgarlo, tenemos que enviarlo a la comisión médica para que la comisión médica lo dictamine que está inválido. Entonces, esa era otra pregunta, que dicha que me la toque y esa le adelantamos. Cuando ya el inválido está, vamos a ver, diagnosticado, ¿sí? Por medicatura forense, ya hasta se le paga la pensión de invalidez. Se le muere el papá, tiene derecho a la pensión del papá, es inválido. Vamos a ver, un inválido, vamos a ver, que va a medicatura forense, es porque seguramente llevó el trámite a la vía judicial, ¿verdad? Nosotros no trabajamos con medicatura forense en vía administrativa. Nosotros tenemos nuestro propio cuerpo de médicos calificadores. Y si esta persona fue a medicatura forense es porque hubo un trámite judicial y a nivel judicial el juez ordena que se le dé la pensión por invalidez.
En caso de que esta persona fallezca, el padre perfectamente puede tener derecho a la pensión. Si el papá dependía económicamente de esta persona que era pensionada por invalidez. No, pero es al revés. Si muere papá. O sea, la pregunta que me hacen es así. La inválida, la muchacha, tiene la pensión, pero es algo poquito, algo como que realmente no se puede vivir. O sea, realmente quien la sostiene es el papá, pero ya el papá está muy enfermo también. Entonces la pregunta que a mí me hacen es si eventualmente cuando muera el papá, como esa persona queda muy desprotegida con la pensión que tiene, si esa persona, si esa hija inválida, puede reclamar la pensión del papá. Sí puede siempre y cuando, aún con el ingreso de la jubilación que ella tiene por invalidez, dependía económicamente del papá. O sea, el trabajador social, otra vez hay que mandar un trabajador social para que determine si había dependencia económica entre el papá y la persona y el huérfano. Ok. Y ahí quiero que valore el trabajador social, pues no basta con ver los montos de cuánto gana cada uno. O sea, ¿en cuánto gana la pensión de una persona inválida? Como en 150,000 colones, por eso difícilmente se puede vivir. No, hay pensiones de invalidez de 1 millón, 1,5 millones, ¿verdad? Ah, sí, ¿cómo es eso? Claro. Claro, o sea, es que la pensión es un reflejo del salario, acuérdese, don Carlos. Ah, el salario, ahora cuando tenía el salario, pero hay pensiones que pagan, ¿verdad? Que es lo mínimo. ¿Verdad? Sí. Por eso, entonces, si una persona cotiza con, no sé, con 300,000 colones, seguramente la pensión va a andar por ahí, 150,000. Pero tenemos inválidos que tienen salarios de 3, 4 millones, entonces evidentemente la proporción es la tasa de reemplazo. La proporción es de acuerdo, yo no sabía eso tampoco. Sí, hay una tasa de era un monto para todo el mundo. Por eso es que es importante calcular el salario promedio, ¿verdad? Que tomamos los 300 más altos, traídos a valor de hoy, ¿verdad? Los escogemos, y esos 300 ahorita da un salario promedio, y la pensión es alrededor de un 60% de ese salario promedio. ¿Y cuánto dura un proceso de eso, don Waldo? Porque la gente va a preguntar lo mismo. Igual, vamos a ver, es que todos los procesos 2 meses. donde tiene que participar, por ejemplo, calificación de la invalidez, que en este caso pareciera que ya no, porque está Medicatura Forense, que dijo que es inválido. Entra trabajo social, exacto. Trabajo social va a requerir su tiempo para ir al campo, hacer las entrevistas, verificar que vivan juntos, ¿verdad? Porque en el papel todo el mundo dice que vivían juntos. Sí, no entonces, trabajo social va e investiga, entrevista a los vecinos, ¿verdad? Hace fuentes colaterales, nos entregan un informe. Ya cuando está ese informe, ya nosotros procedemos, pero igual, 45 días es la meta nuestra. Ok, una abuelita tiene una... Me siento como chismoso yo. Pues que son preguntas que me hacen. Una abuelita tiene una hija, no una nieta, es una nieta con síndrome de Down. Entonces dice la abuela que ella cuando se muera, ella no tiene marido ya, y los hijos ya están grandes, autosuficientes. Pero que cuando ella muera, ella quiere dejarle su pensión a la nieta, porque es una persona inválida. La nieta vive con sus padres, ¿verdad? Y sus padres, pues, uno de ellos trabaja, el otro lo que hace es cuidarle a la otra, ¿verdad? La mamá. Me preguntaba que si ella podía hacer eso. Yo no sé, hay que preguntar ahí en la caja. No es factible. Acordémonos quiénes son los beneficiarios del fallecido. Vamos a ver, una persona que se pensiona, se jubila y fallece, la pensión la pueden reclamar la esposa o el esposo, como lo explicamos ahora, la compañera del mismo sexo, ¿verdad? O la divorciada o divorciado, siempre y cuando tenga pensión alimentaria y sentencia firme, los hijos menores de 18, mayores de 18 mientras estudien, después de los 25, siempre y cuando sean inválidos, o el padre y la madre en ausencia de algunos de ellos. Nietos no entran en el reglamento. Ok, valga la aclaración. Sin embargo, me imagino que como toda la vida hay una excepción, a no ser de que el abuelo críe el nieto. Si es hijo de crianza, sí, ya es otra cosa, ¿verdad? Porque ya aunque sea abuelo, pues yo conozco casos así, ¿verdad? De que ahí sí, abuelito pero toda la vida la nieta o el nieto. Pero acordémonos que el hijo de crianza, don Carlos, está en función, bueno, de que no actúa el padre y la madre, sino el que lo cría, ¿verdad? Entonces, ahí también entra trabajo social.
una excepción a la regla, ¿verdad? Ahí Valga la entra la aclaración. cosa. Sí. Este país lo construimos entre todos y todas. El Banco Popular es un banco sólido, estable y rentable, con más de 1 millón de personas trabajadoras como dueñas. Hemos dado 2.2 billones de colones en créditos personales a más de 443,000 personas y otorgado vivienda propia a más de 46,000 familias. Protegemos el ahorro de más de 2 millones de cuentas inembargables y adecuados rendimientos. Entre todos. Mi banco es el Popular. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Ahorros nos hacen visualizar la vida, lo que cambiaríamos, pero también lo que haríamos. Como estos muebles, que podrían ser blancos, púrpura o algo diferente, la cama de los niños o nuestra próxima aventura. Con los ahorros podemos visualizar lo que será de ese espacio, un cuarto de yoga, una sala de juegos. Así es ahorrar con la cuenta naranja y los planes naranja del Banco Popular. La seguridad que nos da nos permiten lo que queremos lograr. Visualícelo ahorrando con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Continuamos compartiendo con el gerente de pensiones, don Waldo Carrillo, que hoy gentilmente nos acompaña para aclararnos muchas de las inquietudes que los televidentes nos han hecho sobre este tema de pensiones. Algunas veces nos llaman, otras veces nos reconocen en la calle y nos preguntan, otras veces es en nuestras redes sociales, ¿verdad? Y bueno, hoy tratamos de aprovechar para preguntar hasta donde el tiempo nos alcance, ¿verdad? Sobre el tema de quienes se pueden pensionar y quienes eventualmente tienen un derecho y de qué forma pueden llevar a cabo ese tipo de proceso de pensión, ¿verdad? Por ahí nos consultan, don Waldo, que si un marido que ha fallecido, divorciado de su esposa, que convivía con otra mujer, y su esposa puede reclamar pensión, puede ser que ya está, ¿verdad? Esa pregunta ya está. Vamos a ver cuál es la otra que nos falta. Esta sí nos falta, creo yo. Es si la pensión del marido fallecido que disfrutaba la esposa, si eventualmente, si la esposa fallece, la puede reclamar la hija con discapacidad. No, acordémonos que lo que la señora tiene es un beneficio del marido que falleció. Ajá. Cuando el que tiene un beneficio por sobrevivencia también fallece, ahí termina. Ahí termina. Aunque ahí esa termina, persona o sea, con discapacidad dependía de papá también. Pero entonces más bien tendría que reclamar ella la pensión del papá, no de la mamá. ¿Me entiende? Cuando, o sea, vamos a ver si entiendo, porque me imagino que si yo me confundo, el televidente se puede confundir y usted es el experto. Bueno, papá muere, Sí. muere la pensión mamá, pero como Sí, todos y no están ella, viejitos, y el mamá, huérfano. perdón, Y el huérfano, los dos. los dos tienen que reclamarla, mitad y mitad. Claro. Es claro, así. Sí, o sea, la viuda puede tener hasta un 70% de la pensión del fallecido. Y el hijo puede tener hasta el 30% de la pensión del fallecido. De fallecido, Entonces, sí, entonces quedan 70-30. La viuda con 70, el huérfano con 30. Cuando la viuda muere, no puedo pasar el 70 al huérfano. Lo que podríamos hacer es que si es este huérfano doble, podríamos hacer un recálculo del beneficio, pero no es que le trasladamos la pensión de la viuda al huérfano, no. Ok, aunque ese huérfano discapacitado tenga ya alguna pensión por discapacidad, no importa. Sí, o sea, una persona puede tener pensión por invalidez porque ella cotizó, ¿verdad? Y también puede tener pensión por orfandad por el padre que fallece, que fue la pregunta que me hizo hace un ratito. Sí, correcto. ¿Verdad? Aunque sea la persona ya adulta, ya sesentona, lo que sea, siempre y cuando haya, siempre y cuando haya dependencia económica, o sea. Sí, dependencia económica, obviamente. Correcto. Claro. Aunque también los hermanos le ayudan y todo, pero no es lo mismo, ¿verdad? El hermano también se puede morir, o la hermana, ¿verdad? Sí. Eso es muy fregado.
Vea usted cómo aprendemos y que hay casos que sí se las traen, ¿verdad? Sin duda alguna. La otra pregunta que me hacían es, ¿usted tiene que ver algo con eso, ese Ministerio de Trabajo? No le escuché bien. Las pensiones de guerra, ¿ustedes tienen que ver algo con las pensiones de guerra o es con el Ministerio de Trabajo? Es Ministerio de Trabajo, sí. Nosotros administramos las del régimen no contributivo. Ok. Ahí es otro sistema completamente distinto. Yo tengo entendido que guerra es otro sistema. Sí. Sí, con las pensiones de guerra sí sé que la esposa la puede reclamar, no sé si los hijos con discapacidad. Pero no, habrá que preguntarle algo de eso a alguien del Ministerio de Trabajo. Bueno, nos quedan unos minutos, don Waldo. Ahora sí le podemos escuchar todo lo que tenemos que declarar. Yo estaba preocupado por el tiempo, porque quedan como unos 5 minutos. Usted nos puede aclarar ahí la importancia que tiene hacer estos ajustes, ¿verdad? En el campo de la pensión para garantizar, ¿verdad? Que haya un abrigo, un sustento hacia el futuro. Sí, don Carlos. Yo creo que aquí lo más importante es que como sociedad tenemos que trabajar para no solamente, ¿verdad?, que las generaciones que están disfrutando de la pensión hoy, sino que todas las generaciones puedan tener una pensión. Entonces, este tipo de ajustes, como el que comentamos al principio, tienen por objetivo darle más fuerza, un músculo de solvencia y sostenibilidad al régimen. Ahora, entendemos el tema de la morosidad del Estado y hay un cobro al Estado, ¿verdad? Pero también entendemos que cuando hacemos las evaluaciones actuariales, incluimos el aporte del Estado como si el Estado estuviera al día, entre comillas, para ver cuál sería el efecto en el largo plazo. Entonces, nosotros no es que renunciamos al cobro de la deuda del Estado, sino que lo incorporamos como una cuenta por cobrar y evidentemente, ¿verdad?, todo el análisis de largo plazo lo hacemos con la prima completa, que en este momento está en un 12-16%. ¿Qué quiero decirle con esto? Que en las evaluaciones actuariales no damos por perdido lo que el Estado debe, no, lo incorporamos como cuenta por cobrar y le damos seguimiento a esa cuenta por cobrar, le cargamos intereses y hacemos los procesos de cobro. Pero aún así, teniendo ese dinero adentro, simulando ese dinero, encontramos que el régimen no es sostenible hasta el 2100, sino que con los ajustes que hemos hecho le damos solvencia y sostenibilidad hasta el 2050. ¿Qué sigue? Porque mucho se ha dicho que además de esta reforma, ahora la Caja está pensando en subir la edad de retiro. No, nosotros no estamos pensando en subir la edad de retiro. Lo que la Junta Directiva dijo es, implementada la reforma de eliminar el retiro anticipado a los 60 y 62 en el caso del hombre y 60-63 en el caso de la mujer, lo que sigue ahora, don Carlos, y todos los que nos observan y nos escuchan, es identificar nuevas fuentes de financiamiento para el IBM que le den fuerza, solvencia y logremos aumentar cobertura. Y en el caso del régimen no contributivo, analizar con FODESAF y el Ministerio de Hacienda la asignación de más recursos para poder atender la pobreza del adulto mayor, que es un tema en este momento principal y prioritario, porque, como usted muy bien lo sabe, don Carlos, hay 1 millón de costarricenses, poquito menos, entre 900 y 1 millón de informales. Los informales no cotizan al seguro de invalidez, vejez y muerte. Cuando lleguen a la adultez mayor, no van a tocar la puerta del IBM, van a tocar la puerta del no contributivo y hay que estar listos. Ayer precisamente la señora me hizo esa pregunta en la noche, que ella quiere reclamar pensión del régimen no contributivo. Sí. Yo le decía, yo creo que hay un filón grandísimo. ¿De cuánta la fila? 25,000 hay en fila. 25,000. Y yo le dije que eran 15,000, me embarqué. 25,000 hay en fila. 25,000 en fila y no hay presupuesto. Y la meta, el Plan Nacional de Desarrollo asigna un presupuesto, pero no es suficiente para poder atender tanta fila. Entonces, hay que buscar recursos adicionales, no solamente para el IBM, sino para el no contributivo, porque, insisto, hay un grupo de la población adulta mayor que no logró consolidar las cotizaciones suficientes y está en pobreza. Y ahí es donde como país tenemos que dar una respuesta. Sí, ahí tenemos una deuda. Don Waldo, y también el otro día escuchaba al presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, que es importante pensar en los extranjeros que conviven con nosotros desde hace más de 20 años. Creo que era 20 años que decía él. Hay gente que ha trabajado en Costa Rica, pero que nunca han tenido seguro social.
lo que popularmente se llama gente camaronera, chambero, ¿verdad? Y que vaya a hacer un trabajito a algún lado y la gente lo contrata, pero son esos informales que no tienen seguro social, cuando se enferman van a una farmacia o yo qué sé, o pagan un médico privado, pero que ya tiene rato estar con nosotros y que no nos podemos dejar desvalidos. ¿Qué se está pensando en la caja sobre eso? Sí, el régimen no contributivo, don Carlos, no es solo para costarricenses, es también para extranjeros. Sí. Por eso hablo de ciudadanos, ¿verdad? Todos aquellos que han tenido residencia legal en Costa Rica, tiene su DIMEX y tiene arraigo, ¿verdad? Y tiene acceso al régimen no contributivo. Y eso me lleva a una pregunta, don Waldo, perdón que le vuelva a interrumpir, disculpen. Yo conozco casos de extranjeros que tienen hijos que han cursado toda la escuela, todo el colegio y nunca han estado legales en Costa Rica, ¿verdad? Y yo les he dicho, pero ¿por qué puñas no hacen las vueltas? Sí. En un caso de esos, ¿qué pasa? El tema de la pensión. No, igual interviene trabajo social, ¿verdad? Ahí sí, donde no tenemos luz larga, trabajo social es cuando no tenemos suficiente luz para poder identificar la situación familiar de un grupo. Entonces, es trabajo de este grupo de profesionales ir al campo y poner todo en regla. Sí, bueno, es increíble, ¿verdad? Es un trabajo. También escuché, no sé si fue también el presidente de la Asamblea, me parece que otra gente también, hablar de una, ¿cómo es que están diciendo? Una pensión general mínima para todos, algo así es. Universal. Universal, correcto, esa es la palabra, universal. ¿Qué se ha dicho en la caja? Que se ha avanzado en valorar esa idea. ¿Y qué se está pensando, Juan? Todavía no ha venido a consulta, en el caso nuestro, el proyecto de ley, pero entendemos que hay un proyecto de ley. Ahora, si usted me pregunta a mí como técnico en pensiones, como director de pensiones, ¿qué opina usted de un sistema universal? Es necesario. Es necesario. ¿Por qué? Porque el régimen no contributivo, si bien es cierto, nace como una pensión universal, no ha sido posible universalizarla por problemas en el financiamiento. Entonces, cuando yo escucho proyectos de ley para universalizar, yo lo que digo, perfecto, hablemos de financiamiento del no contributivo. Juntemos todo eso, el no contributivo, con las ideas que se tengan en algún momento en la Asamblea Legislativa y creamos un régimen no contributivo universal, pero con financiamiento. ¿Y qué se ha hecho el financiamiento? El financiamiento, don Carlos, del no contributivo está asociado al FODESAF, ¿verdad? FODESAF, sí. El FODESAF. Y al FODESAF, si usted ve la ley, cuanta cosa haya que financiar, lo sacan de FODESAF. Entonces, realmente ahí los adultos mayores están compitiendo con otros proyectos y otros destinos, como vivienda, ¿verdad? Hasta cosas, ¿verdad? Que el FODESAF financia, asegurados por el Estado, un montón de cosas. Ahí están los adultos mayores compitiendo por esos recursos. Entonces, toda esta discusión en buena hora, porque podríamos llegar a conclusiones interesantes para separar un financiamiento propio para el no contributivo o pensión universal, como usted quiera llamarle, y así cerrar la brecha contributiva que hay actualmente en Costa Rica, o la brecha en materia de beneficios de pensión. Me parece, ya con eso termino, Waldo, que también había leído algo así como que ustedes querían aumentar cuotas. ¿Hay algo cierto de eso? No, vamos a ver, acordémonos que la estructura de cotizaciones está establecida ya desde el año 2005 y tuvo una reforma en el año 2007, me parece, perdón, 17, y ahí va aumentando a razón de medio punto cada 3 años. ¿Verdad? Hasta un máximo del 12-16%, que lo dije al principio. Ok. Bueno, entonces en ese sentido, pues no habría muchos cambios. ¿Algo más, don Waldo, de momento que podamos tocar? No, nada más, don Carlos, un agradecimiento a usted y a su teleaudiencia por permitirnos compartir estos datos. Sí es importante que como sociedad trabajemos juntos para enriquecer y fortalecer la seguridad social. ¿Cómo podemos fortalecer la seguridad social? Hay 2 mecanismos. Uno, desde el momento en que yo llego a una empresa a trabajar, verifiquemos que me reporten en planilla. Eso es necesario. Cuando usted verifica que lo están reportando en planilla, lo está haciendo por usted
y solidariamente por todos aquellos que dependen de su aporte para que reciben hoy la pensión, para cobrar la pensión hoy. Y segundo, verifiquemos que el salario con que me están reportando sea el correcto, que no haya subdeclaración por parte del empleador. Eso del lado de los asalariados. Y si yo soy trabajador independiente, acordémonos que el seguro de pensiones de invalidez, vejez y muerte no es solo vejez, es invalidez y muerte. Y de nosotros dependen nuestra familia, el ingreso familiar, y para protegerlo, qué mejor que tomar un seguro como trabajador independiente en la caja para garantizar la continuidad del ingreso de los niños y de la viuda o de los viudos, ¿verdad? No es lo mismo una familia cuando muere el cabeza de hogar que deja pensión a aquella familia donde el cabeza de hogar muere y deja solo deudas. Entonces, la cosa cambia. Sí, me faltaba la pregunta, Ubaldo. Por ahí, un señor me consultaba de que él es asegurado directo. No sé si es en el EDOS o qué, que le pusieron que tenía como que derecho a 3 millones de momento, el ROP. Entonces la duda de él era que si él dejaba de ser asegurado directo y pasaba a tener patrón o pasaba a ser trabajador independiente, que si él perdía esa plata. No, acordémonos, el ROP lo administra la operadora de pensiones complementarias, ¿ok? Y usted puede retirar el ROP mensualidades, dependiendo de la fórmula que establezca la operadora, al momento en que se jubila con nosotros. Una persona que se pensiona con el régimen de invalidez, vejez y muerte, tiene derecho a tener la pensión complementaria del ROP, pero hasta que se pensione con nosotros. Eso no se pierde, ahí queda en la operadora y sigue capitalizando. Ok, aunque simplemente sean asegurado directo. Sí, o sea, todos los asegurados directos, cuando estamos en planilla, una parte del aporte del patrono va al régimen complementario obligatorio, que es el ROP. Ok, y la otra pregunta que ya se hacía, difiere conmigo. Los trabajadores independientes, entonces no cotizamos y no tenemos ROP. No tienen ROP. ¿Y por qué no? Ni tampoco FSL, porque usted, el trabajador independiente, es su propio patrono. Lo que la ley diseñó es para digamos, el trabajador independiente es que puedan tomar un voluntario, un régimen complementario voluntario. Eso sí. Eso está muy mal. Protesto. Sí. Me parece que hay algún porque diputado, el patrono es el que financia. O a un candidato presidencial, por eso no me parece. Sí. ¿Y qué es FSL? FSL es el Fondo de Capitalización Laboral y parte de la cesantía del trabajador se deposita ahí. Me siento discriminado como trabajador independiente. Sí. Qué barbaridad, no puede ser. Ya me voy a otra vez. No, bueno, algo más, si no, pues agradecerle. No, con mucho gusto, don Carlos. Bueno, pues muchas gracias, don Ubaldo Carrillo, gerente de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, que gentilmente, pues siempre nos hace conciencia de la importancia que tiene estar asegurados, ¿verdad? Ya sea como trabajadores independientes, como empleados, siempre pues pensar en el seguro, no solo por un tema de salud, sino también de la pensión. Algún día vamos a envejecer y no vamos a poder volver a trabajar y vamos a necesitar de una pensión para sobrevivir. Y entender que también, pues hoy podemos estar muy bien de salud, pero mañana podemos estar discapacitados, ¿verdad? Y vamos a depender, ¿verdad?, de una pensión para volver a mirar hacia la invalidez, Dios quiera que nunca, pero en Costa Rica creo que un 18% de la población tiene un grado de discapacidad permanente. Así que, pues, de verdad la importancia que tiene asegurarse y siempre nos aclara todas las dudas sobre el tema de cómo, qué vueltas hay que hacer o en qué momento tengo algún derecho para hacer algún reclamo o algo, pues siempre gentilmente nos atiende. Yo lo felicito, muy pocos gerentes en la administración pública hacen ese esfuerzo, hacen el esfuerzo de comunicarse con la población y eso me parece muy, muy bueno. Deberían de pagar un poco más de salario por eso. Muchas gracias, muy amable. Bueno, y también agradecerle a la colega, ¿verdad?, que nos permitió, Alguita, que nos permitió este espacio. Ella gentilmente siempre pues nos ayuda en esto, ¿verdad? Pues la falta de compartir con el público. Siempre es bueno que el empleado público, el funcionario público pueda comunicarse con la población. ¿Y de qué mejor forma que esta, verdad? No hay anuncio, no hay promo, no hay
relación pública mejor que muchas veces, pues, a través de una entrevista o a través de una mesa redonda, un foro, un congreso, un debate, pues, comunicarse con él. Muchas gracias, don Waldo Carrillo, y que tenga un feliz día. Muy amable. Igualmente. Chao. Este país de sueños posibles lo construimos entre todos y todas. Entre todos abrimos caminos y levantamos nuevas oportunidades. Extendemos la mano a los que necesitan apoyo. Cuidamos el valor del fruto de nuestro esfuerzo. Es entre todos y todas que innovamos. Cerramos brechas. Un banco social y solidario. Entre todos. Mi banco es el Popular. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Claro que suena bastante bien la idea de cambiar de carro, pero ¿y mi licenciatura? Igual que ella, hay un montón de gente que dice que no puede, pero remodelación, hagamos que pase. Refundir deudas, hagamos que pase. Celebrar una vida juntos, hagamos que pase. ¡Ey, pero me invitan, ¿verdad? El crédito para asalariados del sector privado está para hacer realidad lo que usted quiere. Solicita el suyo en nuestros canales oficiales y hagamos que pase. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. Te esperamos.